Hello chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Alejita y si te ha ido bien te puedes suscribir. El día de hoy estamos de nuevo reunidos aquí en nuestro canal porque vamos a hablar sobre las perturbadoras historias detrás de las series animadas que muchos de nosotros crecimos viendo ese tipo de series y de películas. Ya todos sabemos que las historias originales de las princesas Disney son demasiado perturbadoras porque están basadas en cuentos de autores como los hermanos Grimm, Charles Perrault y Hans Christian Andersen, que suelen ser mucho más oscuras su historia original, como por ejemplo Blancanieves. En Blancanieves, la versión original, la reina malvada no solo pide el corazón de Blancanieves, sino también su hígado y pulmones para cocinárselos y comérselos. Literalmente esto es algo que nos muestra el canibalismo y es algo muy perturbador y muy turbio verlo en una película de Disney. De hecho, si nos ponemos a analizar, es demasiado turbio y demasiado perturbador que una película de Disney, un cuento para niños, relate una historia de cómo una malvada quería el corazón de la princesa. De verdad es bastante turbio y bastante perturbador para niños tan pequeños como a los cuales van guiadas estas películas. También hay intento de asesinato. La reina intenta matarla 3 veces, primero asfixiándola con una cinta y luego con un peine envenenado antes de recurrir a la manzana. Y luego en la boda de Blancanieves la reina es obligada a calzar zapatos de hierro calentados de rojo vivo y a bailar en ellos hasta morir. Literalmente esas son unas partes de lo más perturbador que hay en la película de Blancanieves. Luego venimos con la Cenicienta. La verdadera historia es algo muy similar a lo que vemos en la película original de Disney, pero hay una escena muy perturbadora que es cuando, para que el zapato le quedara a una de las hermanastras de Cenicienta, se corta los dedos del pie y la otra se rebana el talón por orden de su madre, haciendo pues una mutilación. Y luego hay una justicia sangrienta que durante la boda unas palomas mágicas pican los ojos de las hermanastras dejándolas ciegas de por vida como castigo por su crueldad. La Sirenita. El dolor constante, el trato con la bruja del mar implicaba que cada paso que Ariel diera en la tierra firme se sintiera como caminar con cuchillos afilados. Literalmente ese era el pacto que ella logró hacer para poder sostenerse en el mar. El príncipe se casa con otra mujer. A diferencia de la película, Ariel no puede matarlo para salvarse y decide lanzarse al mar convirtiéndose en espuma de mar. ¿Qué pasa? Que la sirenita realmente estaba muy obsesionada por el príncipe y el príncipe, desde el cuento en el cual nos pinta que el príncipe siempre la eligió a ella y pues Eric se quedó con ella al final, esto es mentiras y realmente él se casa con otra mujer, pero ella lo intenta matar porque la bruja le dijo que lo matara, que de esa forma se iba a liberar el hechizo, pero ella no logró matarlo por el amor que sentía y prefirió simplemente tirarse al mar y volverse espuma. Abuso mientras dormía. En la versión de Jean Baptiste Basile, Sol, Luna, Italia, que es la verdadera versión de La Bella Durmiente, un rey encuentra a la princesa dormida y al no poder despertarla abusa a ella. Tayla da luz a gemelos mientras sigue dormida. Despierta solo cuando uno de sus hijos succiona accidentalmente la astilla envenenada de su dedo. Realmente esa es la historia más perturbadora de la Bella Durmiente, porque no es como nos lo pintan, que siempre estuvo dormida y hasta que llegó el príncipe azul fue que ella logró despertar, sino que realmente un príncipe o un rey fue el que abusó de ella. Tuvo hijos y de esos hijos pues uno la succionó, le quitó la astilla y ahí fue cuando ella despertó. Algo muy turbio, muy perturbador. Lo más turbio, lo más perturbador que yo encuentro es que de todas esas historias Disney las agarró y las volvió algo hermoso. Pero ¿cómo puede ser del todo hermoso si viene de un trasfondo muy oscuro, muy perturbador? Tiene una raíz muy pero muy turbia. Es algo bastante creepy y yo creo que ahí está lo perturbador y lo retorcido. Rapunzel, embarazo y destierro. En la versión de los Grimms, descubren que el príncipe visita a Rapunzel porque ella queda embarazada. Ceguera, el príncipe, al ser descubierto por la bruja, salta a la torre y cae sobre espinos.
que le perforan los ojos dejándolo ciego y vagando por el desierto durante años. Pocahontas. A diferencia del romance con John Smith, la verdadera Matoaka, que se llamaba así, Pocahontas, tenía solo unos 10 años cuando lo conoció. Fue capturado por colonos, obligando a casarse con John Rolfe para obtener su libertad, y murió a los 21 años por enfermedades en Inglaterra. Literalmente estas versiones son muy turbias y son muy perturbadoras y son completamente reales. Las princesas de Disney vienen de películas o de cuentos muy turbios y muy perturbadores que se han originado a lo largo de la historia. Entonces yo siento que lo turbio y lo perturbador de esta realidad es que este tipo de cuentos se hayan originado de algo tan pero tan oscuro. No sé qué piensan ustedes. Ahora vamos a hablar de Peppa Pig. Esta yo creo que es una de las historias más perturbadoras de las cuales puede provenir una serie infantil. Literalmente la historia es completamente diferente a lo que se pinta. Esta era una niña que vivía en una granja con su papá. Su papá era bastante gruñón, entonces cuando ella se quería acercar a alguno de los animales, él vivía pues simplemente como gritándola y diciéndole que no se acerque, que no se podía encariñar con los animales porque los animales iban a ser vendidos. Ella tenía particularmente un gusto, una atracción por los cerditos. Siempre le encantaba estar con los cerditos, le colocaba nombre y jugaba mucho con los cerditos. Su papá se enojaba constantemente porque decía que ella no se podía encariñar con los cerditos simplemente porque ellos iban a ser vendidos y como que no quería que su hija sufriera. Pero a ella no le importaba para nada y seguía encariñándose con los cerditos. Luego, un día, su padre se lleva a los cerditos y ella estaba demasiado triste. Los dibujó y le colocó Mamá Pig, Peppa Pig, y bueno, ella se decía a sí misma que era como la cerdita, Peppa Pig, su hermano Josh y sus 2 hermanos. Resulta que acontece que estaba muy triste ese día de que su papá haya vendido a sus cerditos, entonces decidió que iba a estar por ahí simplemente hasta que su padre le dice que por favor encienda el molino. Aquí es cuando se escucha un grito perturbador, la vecina sale a mirar qué es y resulta que estaba la niña siendo triturada por la trituradora donde se tritura los alimentos de los animales, y ella quería salvarla pero no se podía. La niña fue completamente destruida, molida por el molino, y hay 2 versiones donde dicen que la niña se quitó la vida simplemente porque no quería estaba muy triste por lo que le había hecho su papá de los animales, y había otra que simplemente fue un accidente y ya. No sé cuál es la opción más perturbadora, pero literalmente es demasiado turbio que de aquí se origine la historia. Otra que es bastante perturbadora es Macha y el oso. Macha y el oso es una de las series infantiles más recientes, pero que muchos de nosotros de la generación Z vimos en algunas partes, y más que todo en canales como Boomerang, o literalmente yo siempre pasaba Boomerang y estaba Macha y el oso, uno lo veía un poquito y luego lo quitaba. No compaginó mucho con las generaciones de nuestro rango de edad, literalmente personas que tienen ahorita 19, 20 años, pero sí con las generaciones actuales. Resulta que acontece que Macha y el oso es una serie de televisión donde la niña es demasiado hiperactiva y juega con su amiguito, el cual es el oso, y pues hacen muchas aventuras juntos, ellos viven juntos, porque un día la niña descubrió la casa del oso, se quedó ahí a vivir, no la pudo sacar más, y el oso pues terminó encariñándose con ella y que más la tocó soportar, pero la niña es demasiado hiperactiva. Resulta que acontece que realmente esta historia se originó a partir de una historia súper trágica en donde una niña en Alemania fue tragada por un oso. Y esto es algo muy turbio y muy perturbador porque sigue la cadena de los sucesos en donde estas historias son desarrolladas a base de una tragedia. Y es algo muy creepy, muy turbio que estudios como Disney y como algunos otros utilicen estos contextos tan turbios y tan tétricos para generar historias infantiles. Otra de las historias más perturbadoras y más locas de toda la historia es la historia de Hello Kitty. Hello Kitty siempre han salido demasiadas historias de por qué Hello Kitty no tiene boca.
Hello Kitty de verdad es uno de los muñecos los cuales los han satanizado tanto hasta tal punto que literalmente cuando yo veía un Hello Kitty dentro de mi cuarto me daba demasiado miedo. ¿Por qué? Porque resulta que Hello Kitty pues no tiene boca, tiene como un círculo amarillo, el cual se dice que viene de una historia en la cual la mamá estaba desesperada porque su hija tenía cáncer de boca y ella no sabía qué hacer. Entonces hizo un pacto el cual se decía que si le llevaba la salud a su hija, ella iba a hacer un muñeco el cual le dijeran Hello Kitty. Que realmente hubieron muchas conspiraciones. Cuando yo era pequeña, literalmente en mi colegio había un cartel en donde decía la historia de Hello Kitty de por qué no tendrías que tenerla en tu casa. Se dice que la historia dice que la mamá hizo un pacto y que hizo un muñeco en el cual colocó el alma de su hija allí encerrado en ese muñeco para que viviera de alguna u otra forma y estuviera sana, pero sin boca, porque la boca la entregó en el pacto, según dicen así. Y aparte decían muchísimas personas que Hello Kitty significaba hola diablo, pero realmente Hello Kitty significa es hola gatito. Entonces es algo muy turbio que salió en ese momento y todo el mundo que no sabía inglés decían como que sí, no digas esa palabra porque eso es lo que significa. Y todo el mundo se volvió súper loco, pero bueno, es una de las teorías más turbias y más perturbadoras que rondan sobre un muñeco. Aunque yo alguna vez también les conté la historia de los pitufos, que es una de las historias más perturbadoras también. Eso fue un bolulú hace muchísimos años cuando salió una noticia que los pitufos eran muñecos diabólicos y muchas personas decidieron quemarlos. Hasta algunas tías mías decidieron quemar muñecos de pitufos por una ola de información en la cual salió diciendo que los pitufos eran seres malvados y diabólicos. ¿Qué pasa? Que en los pitufos hay muchas simbologías. Una de esas simbologías es el papá. Papá pitufo tiene una bobina roja, la cual muchas personas en sus teorías la señalaban como si fuera representación del diablo. Algunos otros decían que simplemente era también como una representación del comunismo y algunas otras decían que era pues diabólico, simplemente en referencia y abusante a esto. La referencia más normal que se puede tener es que simplemente como era el papá, era el jefe, pues tenía que tener una distinción de todo, ¿cierto? Algunos también decían que Pitufina era la única y que por esa razón era muy turbio y muy perturbador. Algunos también pues solían decir que los pitufos se movían, que hacían cosas raras y muchísimas cosas de ese estilo, por los cuales se satanizaron hasta tal punto que muchas personas no podían ver a los pitufos sin quemarlos, o sea, porque salió una tradición y todo en muchas partes. Yo recuerdo esa tradición donde decían que si tenías un pitufo en tu casa tenías que quemarlo y botarlo y no ver las películas ni nada. También decían que pues el malo, que no recuerdo ahorita cómo se llama, ay se me olvidó, era un monje y el gato era pues una bruja. Muchísimas cosas súper turbias y súper locas que rondan base a estas series que son muy locas. A mí las que me parecen más perturbadoras son la Hello Kitty y la de las princesas de Disney, porque es muy turbio que historias tan bonitas se basen en cuentos tan turbios y tan oscuros. Pero bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete. Bye bye.